90, le tenemos que sumar 430 años desde que se da la ley en el Sinaí, desde que Israel sale de Egipto. Por tanto, ya vemos que desde la entrada de Abraham hasta la salida de Egipto son 430 años, ¿vale? Esto, si ahora os habéis perdido, bueno, si queréis repasarlo, lo veréis muy claramente, ¿eh? Por tanto, ya vemos que aquí los 430 años no son a partir de que Jacob entra en Egipto, sino que son a partir de que Abraham prácticamente entra en Canaán. A partir de ahí empiezan a contar los 430 años. Esto es un dato cronológico importante porque mucha gente se pierde aquí. Éxodo 12:40 nos dice el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto. Por tanto, Moisés nos estaba diciendo, cuando decía Egipto, nos estaba diciendo que habitaron en Canaán y Egipto, que fue de 430 años. A partir de aquí, sabiendo esto, sabiendo que Jacob entró a los 215 años de entrar Abraham en Canaán, pues ya podemos hacer la resta, ¿no? De esos 430 años, si Abraham tiene a Isaac a los 25 años, pues ya quedan 405 años de esos 430 que se nos daban. Si a los 405 años si a la resta que nos queda 405, Isaac tiene Jacob a los 60, pues ya nos quedan solamente 345 años de los 430. Y si luego restamos los 130 años que tardará Jacob en entrar en Egipto, pues ya nos quedan solamente 215 años. Por tanto, sabemos de una forma irrefutable que desde la entrada de Abraham a Canaán hasta que Jacob entra en Egipto pasan 215 años, ni uno más ni uno menos. Y por tanto, si se nos daba un total de 430 años, entonces sabremos que en Egipto estuvieron 215 años exactos también. Por tanto, vamos a aplicar este dato a la cronología. Fecha 28, del otoño del 1491 al verano del 1490 a.C., Israel sale de Egipto, la primavera del año 1490 a.C. Por eso decía que Abraham entró también en primavera, porque salen el mismo día que entraron en Canaán. Aquí hemos hecho la resta y por tanto nos da esta cifra, ¿no? 1490 a.C., porque sabemos que fue en primavera, como nosotros estamos considerando el año desde el otoño hasta el verano, entonces sabemos que solo pudo ser en el año 1490 a.C. en primavera, porque el 1491 todavía era invierno. Bueno, vamos a continuar, ¿no? Otro versículo que mucha gente se confunde y se lía es con este que tenemos en Génesis 15:13, que nos dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Entonces, claro, ya está. Israel estuvo en Egipto como mínimo 400 años, porque ahí fue esclavizada y oprimida, ¿no? Pero resulta que si uno estudia la Biblia con un poco de detenimiento, se dará cuenta que cuando Isaac tenía 5 años, es decir, 30 años después de entrar en Canaán, pues Ismael empieza a molestar a Isaac, empieza a rivalizar por la primogenitura, y en ese momento es cuando Sara le dice que a Abraham que saque a Agar del campamento, ¿no? Con lo cual ya vemos que estos 400 años no son los 400 años que estarán en Egipto, sino que son los 400 años desde que Isaac es empezado a molestar por Ismael. Esto hay que tenerlo en cuenta porque también mucha gente se confunde con esto. Si esto lo tenemos claro por las razones que hemos dado antes, veremos que todo encaja. Fecha 29. Del otoño del 1011 al verano del 1010 se empieza, la primavera del 1010 concretamente nos indica la Biblia, en el año 4 del reinado de Salomón, se inicia la construcción del templo de Jerusalén. Esta es la fecha número 29, muy importante también, porque nos la da la Biblia y es el hilo cronológico que nos permite ir avanzando. Nos dice Primera de Reyes 6:1. En el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Por tanto, nosotros sumamos al momento de la salida de Egipto, le sumamos esos 480 años y sin duda nos vamos a este cuarto año del reinado de Salomón. Lo que pasará entre medio en la Biblia no se nos dice hasta el detalle. Nosotros lo intuimos, esto ya lo expliqué. Aquí os pongo un esquema para quien no lo sepa lo pueda repasar. Pero el periodo de jueces duró 350 años. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando uno encuadra las piezas, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hubieron pues, jueces
que se sobreponieron en sus mandatos, porque, como nos dice Pablo en Hechos 13:20, él decía, después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Aquí muchos se confunden también, cuidado con esto, porque muchos dicen que como el periodo de jueces duró 450 años, entonces no cuadran esos 480 años entre la salida de Canaán y el cuarto año de Salomón. No daría para tanto. Entonces, ¿cuál es la clave aquí? La clave es que Pablo, como ya expliqué, nos da todos los periodos de jueces, nos los da seguidos tal como salen en la Biblia, de los jueces y los invasores, pero él no hace ningún otro razonamiento, ninguna otra cábala. Él simplemente lo presenta tal como sale en la Biblia. Pero cuando uno estudia las profecías y estos periodos que se dan de tiempo, se da cuenta que en realidad el periodo de jueces duró 350 años. Esto es una clave muy importante también para hacer bien la cronología. Por ejemplo, William Miller se equivocó en esto, y otros, porque ellos tenían otra concepción. Esto ya lo explicamos también. Vamos a continuar. La fecha número 30, del otoño del 1004 al verano del 1003 a.C., en el otoño del 1004 concretamente, tal como nos dice la Biblia, el año 11 del reinado de Salomón, se terminó el templo, 1000 años exactos antes del nacimiento de Cristo y 3000 años exactos después de la creación del mundo. Para mí esta es una de las fechas más impresionantes que hay en la Biblia, ¿no? Se termina el templo, el primer templo, justo cuando se cumplían 3000 años desde la creación y faltaban 1000 años exactos hasta el nacimiento de Cristo. Esto también fue motivo de confusión, por ejemplo, para James Ussher, porque él, como tenía la concepción de que Cristo nació en el 5 a.C. y no el 4 a.C., y como sabía que tenían que pasar 1000 años entre la terminación del templo y el nacimiento de Jesús, pues entonces movió toda su cronología un año. Fue un error de la época. Nosotros hoy, con más datos, sabemos que esto no es así y que la fecha de la terminación del templo es esta. El otoño del año 1004 a.C. Es la fecha que tenemos también absoluta. Nos dice lo siguiente, Primera de Reyes 6:38. Y en el 11º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, por tanto otoño, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. Lo edificó pues en 7 años. Aquí nos da una fecha también muy clara la Biblia. Por tanto, si teníamos que el reinado de Salomón, el cuarto año, teníamos una fecha, el 1011-1010, le restamos estos 7 años y nos vamos, que la terminación del templo fue en el 1004-1003 a.C. Y además, si vamos y hilamos más fino, veremos que desde el mes de Zif, que era primavera, del año 1010 a.C., cuando se empezó la obra, hasta el mes de Bul, octubre del año 1004, que es cuando se terminó, pasaron no 7 años, sino 6 años y 6 meses exactos. Eso también nos da una indicación de que cronológicamente este ministerio va muy bien, porque aquí es donde se ha predicado que la historia de esta humanidad de pecado va a durar 6000 años y 6 meses, con lo cual me parece también muy significativo, ¿no? Seguimos avanzando. Fecha 31, del otoño del 975 al verano del 974 a.C. Salomón muere en el año 40 de su reinado. Esto también es un dato absoluto que nos da la Biblia, en Primera de Reyes 11:42. Los días que Salomón reinó en Jerusalén, sobre todo Israel, fueron 40 años. Por tanto, si teníamos el año 11 de Salomón nos habíamos quedado, y del año 11 al 40 van 29 años, bueno, pues entonces agarramos la fecha en que se terminó el templo, le restamos los 29 años y nos vamos, que Salomón murió en el año 40 de su reinado, que fue el año que fue del 975, otoño, hasta el 974 a.C., verano. Así que tenemos ya el año 40. Una cosa, recordemos que los reyes de Israel, y ahora entraremos en el periodo de los reyes, hay que tener una cosa en cuenta. Los reyes de Israel en Israel habían 2 calendarios. Había uno que se iniciaba en primavera, que era el calendario religioso, pero luego había un calendario político que se iniciaba en otoño. Este calendario político es el que seguían los reyes. Por tanto, si por ejemplo yo tengo aquí el rey que está gobernando, yo lo tengo que suceder y muere el rey ese año, y yo lo sucedo, hasta que no llegue otoño, no va a ser mi primer año como rey. ¿Entendéis? O sea, en otoño es cuando se oficializaba y era el primer año para ese rey. Esto es muy importante tenerlo en cuenta por la cronología que vamos a ver ahora. Así que el año 40 en que muere Salomón, sube su hijo Roboam, pero no empieza a contar su año hasta
que llega octubre, hasta que llega otoño. Esto hay que tenerlo en cuenta. Son datos, yo ahora os los estoy dando, quizá muchos pues ya lo sabíais, otros quizá no, y ahora se os va a olvidar, bueno, es igual. Si alguien os pregunta, podéis consultar los datos que os voy a dejar aquí y en otros sitios que hay por todos lados, ¿no? A partir de aquí, a partir de la muerte de Salomón, van a reinar reyes tanto en el reino de Judá como el reino de Israel. Ya sabéis que el reino se divide en dos, y la Biblia nos da los años que reinaron cada uno de ellos, por lo tanto no tenemos por qué perdernos en esa cronología. Aquí sí que ya es donde todo el mundo se pierde, menos James Ussher. James Ussher dio una forma de afrontar cómo se relacionan los reyes de Judá y los reyes de Israel, impresionante. Pensemos en los años que él hizo esa cronología, que yo creo que nadie ha podido superar, ¿no? Porque ya los que vinieron luego tanto se equivocaron, ¿no? Ya no digamos el comentario bíblico adventista, que ya directamente se pierde totalmente, ¿no? La Biblia nos da los datos para poder hacer ese puzzle, de encajar esas dos dinastías, ¿no? Nos da datos suficientes, y si se hace bien, encaja. Yo he seguido a James Ussher, he puesto algún detalle, evidentemente, porque hay algún detalle que se ha tenido que rectificar, sabiendo lo que sabemos hoy, ¿no? El James Ussher no tenía los datos absolutos que tenemos hoy en día, que luego comentaremos. Pero, en definitiva, viene a ser casi lo mismo. Lo que os he contado ahora, ¿no? Los años oficiales de los reyes de Israel serán contados diferente a los años oficiales de los reyes de Judá. Los reyes de Israel, ¿cómo contaban los años? Se moría un rey, subía otro, pues a partir de ahí ya era su primer año, ¿vale? No se esperaban al otoño para hacer el primer año de ese rey, ya automáticamente. Además, los reyes de Israel muchas veces contaban como años de su reinado a momentos que han estado correinando con el rey anterior, ¿de acuerdo? O sea, se podía decir que un rey había reinado 10 años, pero en realidad había estado 5 con su padre y luego 5 en solitario. Esto en el reino de Israel funcionaba así. El reino de Judá no funcionaba de esta forma. El reino de Judá ya hemos dicho que moría un rey, subía el otro, pero hasta que no llegaba otoño no empezaba a contar el primer año. Había unos meses o el tiempo que fuera hasta que llegaba otoño y a partir de ahí sí, ya era su primer año. Esto será así toda la cronología de Judá. Pero hay un momento en el cual el reino de Judá se alía con el reino de Israel, serán unos años, y ahí es donde hay la confusión, porque el reino de Judá pasa a contar los reinados como lo contaban en Israel. Y ahí está el tema, ¿no? Que dejan de contarse de esta forma que os he explicado, que hasta octubre no subía el siguiente rey oficialmente, y pasa a contarse como se hacía en Israel. Moría un rey, subía otro, ya ese era su primer año. Entonces esto tendremos que tenerlo en cuenta, esto James Ussher lo explicó muy bien, para poder hacer bien la cronología que vamos a entrar ahora, que ya será para ir terminando esta cronología de los reyes. Fecha 32, por lo tanto, de otoño del 974 al verano del 1973, por tanto, al año siguiente de que muriera Salomón, al año siguiente, año 1 del reinado de Roboam de Judá. Aquí tengo que hacer una aclaración. Cuando presenté una cronología hace ya unos años, que la titulé Los 6000 años según la Biblia, la ciencia y James Ussher, aquí cometí un error y dije que entre la muerte de Salomón y el primer año de Roboam había pasado un año. Esto no es así. Estudiándolo más en profundidad estos años me he dado cuenta de que murió Salomón en el año 40 y empieza ya, en otoño, empieza el año 1 de Roboam. Luego este año que nos hemos comido, aquí me he comido un año, pues veréis cómo luego se compensa en otro dato que no di correctamente, que fue esos reyes que gobernaron 3 meses cada uno, lo veremos ahora. La explicación os la daré cuando lleguemos a esos reyes. Que sepáis, por tanto, que muere Salomón en el año 40 y el año siguiente, que empezaba en otoño, empieza a gobernar Roboam, que será el primer rey de Judá. Yo aquí no os lo voy a leer, para quien quiera detener las imágenes, pues os he puesto toda la explicación que da James Ussher y que yo he ido pues adaptando para que veamos el encuadre de todo esto, cómo cuadran los reinos de Judá y el reino de Israel. Yo no os lo voy a leer esto porque si no vamos a estar aquí hasta mañana, pero quien lo quiera consultar y leer, aquí tiene todos los datos. Por tanto, aquí vemos como el año 1 de Roboam, de los 17 que reinará, será este año, 974-973 a.C.
Fecha 33, el siguiente rey de Judá. La cronología va a seguir todos los reyes de Judá, va a dejar a los de Israel de lado. Los de Israel nos van a servir para corroborar que estamos haciendo bien la cronología.